Entonces vamos a darle la palabra a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, la señora Solange Bernstein. Tiene la palabra, señora Solange. Muchas gracias por su intermedio, presidente, y agradecer la invitación a compartir la visión de la Comisión para el Mercado Financiero respecto de este proyecto. Y paso a compartir mi pantalla. Me avisan si la están viendo. Se está viendo, perfecto. ¿La ven bien? Perfecto, se ve bien. Bueno, como les decía, esta es la visión que tiene la Comisión para el Mercado Financiero, que estoy representando el día de hoy. Yo asumí la presidencia de la Comisión de Mercado Financiero el día 11 de abril. La presentación la voy a tratar de hacer bastante más breve, en beneficio del tiempo de todos, y justamente vamos a ir a comentar muy brevemente el rol de la Comisión para el Mercado Financiero para luego entrar al proyecto de ley propiamente tal. Respecto al rol de la Comisión para el Mercado Financiero, comentar que tenemos tres mandatos principales. Uno tiene que ver con la solvencia del sistema financiero, que tiene el foco en la seguridad de las personas, de sus ahorros, de los depósitos que hacen en instituciones bancarias, de la provisión de seguro, de tal forma de que estos compromisos se cumplan por parte de las instituciones financieras y que no tengamos un problema de inestabilidad que sabemos que son tan costosos. Respecto a la protección del usuario, que es nuestro segundo mandato, tenemos un foco en transparencia y evitar abusos, temas que son muy importantes, puesto que un sistema financiero se basa en la confianza de las personas y justamente para cumplir un rol como corresponde, se deben tomar todas las medidas necesarias para una adecuada conducta de quienes participan en el sector financiero. Y por último, desarrollo, que tiene que ver con innovación, con nuevos servicios y productos, con acceso de la ciudadanía, de las personas, de los hogares, de las empresas, a los productos financieros que al final del día son tan necesarios para las personas y las empresas. En ese sentido, vamos a ver ahora cómo se relacionan estos mandatos con la importancia que tiene la información financiera para que esto funcione adecuadamente. Y eso está entonces dentro del perímetro y el centro de lo que mira la Comisión para el Mercado Financiero. Cuando hablamos de solvencia, la información es muy importante para lograr una adecuada gestión de riesgo y de esa manera las instituciones financieras tienen la solidez suficiente para poder justamente enfrentar sus compromisos. Y la Comisión para el Mercado Financiero se le reporta esta información justamente para desarrollar un marco de regulación y ejercer su actividad de supervisión, fiscalización. En términos de protección del usuario, la información también es importante para evitar exceso de endeudamiento de las personas o de las empresas y que se puedan encontrar en una situación de mayor vulnerabilidad. Y también es importante la información para buscar las mejores condiciones posibles para acceder a crédito. En el caso de desarrollo o acceso, la información también es importante porque un comportamiento de pago positivo permite acceder a mejores condiciones. Y en ese sentido, la información también es valiosa para lograr un adecuado acceso a servicios financieros. Ahora, ¿con qué información se cuenta hoy día? En el caso de la Comisión para el Mercado Financiero tenemos el registro de deuda. Ese registro de deuda que mantiene la CMF tiene como propósito el entregar información, que las entidades nos entreguen información a nosotros y nosotros a su vez entregarla a las instituciones para una adecuada gestión de los riesgos de esas instituciones y al mismo tiempo se le entrega un servicio a las personas con un informe de deuda. A las instituciones financieras se les entrega entonces información agregada a nivel individual para cada una de las personas y eso también permite hacer adecuada gestión de riesgo de crédito. En el caso de los registros privados de deuda, que también existen, el BICOM, para poner el más conocido,
En ese caso solamente información negativa, a diferencia del registro que tiene la CMF, que tiene información que llamamos tanto positiva como negativa, es decir, el buen comportamiento de pago también se ve reflejado en la información que mantiene la Comisión para el Mercado Financiero. No así en el registro privado, que solamente tiene información negativa, es decir, las deudas impagas, los protestos. Y estos son entregados en reportes comerciales. Han habido distintas iniciativas para mejorar los sistemas de información. Estas son leyes recientes, en el caso de la Ley General de Banco, se amplía el conjunto de reportantes al registro que comentábamos recién que mantiene la Comisión para el Mercado Financiero. Nosotros entonces como comisión hemos emitido la regulación para incorporar a ese perímetro de reportantes a los emisores de tarjeta no bancaria. Además, se mejoró el registro hace algún tiempo para aumentar la frecuencia de la información de deuda a información semanal, que se va actualizando semanalmente. También están los proyectos de ley de datos personales, actualmente en trámite, el registro consolidado de deuda, también en trámite, y en el caso de las normas, se han emitido normas para mejorar la gestión de los datos. Hay otras iniciativas que tienen que ver ya no con información, sino que con proteger al deudor, que queríamos destacar estas leyes también recientes, como en el caso de la ley del consumidor, donde se establece que los acreedores deben hacer un análisis de solvencia al otorgar todo tipo de crédito. Este es un reglamento que tendría que emitir entonces en las próximas semanas o meses el CEPLAC. En el caso de Basilea III, normativa de la CMF, ha implementado lo que es la Ley General de Bancos, en términos también de los cargos de capital, de la solvencia requerida para los bancos para justamente tener una mejor gestión de esos riesgos. En el caso de también la ley de operaciones de crédito, donde se prohíbe el anatocismo, el cobrar intereses sobre intereses, en el caso de los intereses moratorios, o el límite a las comisiones, que también se incorporó en la nueva ley de agentes, que también tenemos normativa que está en desarrollo en la Comisión para el Mercado Financiero. Hay algunas otras iniciativas de la Comisión para el Mercado Financiero, como las herramientas que están en la página web para comparar créditos hipotecarios, hay difusión de información, hay un plan para hacer educación financiera, donde encontramos material en el sitio de la CMF. Ahora, ¿en qué situación nos encontramos hoy día respecto al endeudamiento y la mora? Porque entendemos la preocupación que existe por parte de la población en general y que está detrás de la iniciativa que hoy día comentamos, que la deuda y la incapacidad de pagar esa deuda efectivamente genera mucha frustración y preocupación en la población en general. Ahora, cuando vemos los niveles de mora, estos son históricamente bajos, estos son datos de la banca. De hecho, hay una disminución de un 34% respecto de los niveles históricos. Esta baja también se registra cuando miramos información más amplia, donde incorporamos a otras entidades, no solamente las que reportan a la Comisión de Mercado Financiero, recordar que las que reportan son los bancos u oferentes de crédito no bancarios, como son las cooperativas, por ejemplo, pero en el caso de un registro más amplio, como el que tiene Equifax, que hace uso de él la Universidad San Sebastián para sacar estos datos, tenemos que en ese caso están, por ejemplo, las automotrices, incluidas, entidades que no están en el registro de deuda de la CMF. Y en ese caso, cuando vemos información más amplia, también vemos que hay alguna baja en los últimos años respecto de los deudores morosos, acá con una medida más amplia de mora, no solo además de 90 días, sino que bastaría con un solo día de atraso para estar en esta estadística. Ahora, lógicamente, tenemos una serie de medidas que han estado operando y que ha contribuido al comportamiento que vemos hoy día de la mora. Ahora, cuando miramos el nivel de deuda, también tenemos una luz de alerta y que hay algunos hogares que están efectivamente muy endeudados. Cuando miramos la estadística, si bien es cierto, un 40% de los hogares que tiene deuda tiene una carga financiera que es menor al 10%, es decir, que destina menos del 10% al pago de deuda, de su ingreso al pago de deuda, hay otro segmento importante, un 16% de los deudores que tiene una carga financiera muy alta, que destinan un 50% de su ingreso o más
al pago de deuda. Estamos hablando de 800.000 personas. Por lo tanto, hay niveles de endeudamiento que efectivamente preocupan. Ahora, respecto del proyecto de ley que estamos aquí comentando, quisimos dividirlo en dos componentes, porque el proyecto de ley tiene algunas características que son distintas de proyectos de ley anteriores que son de similar alcance. En términos de lo que llamamos el primer componente, que es la restricción de comunicación. El proyecto de ley, de manera similar a lo que fueron iniciativas anteriores, restringe la comunicación de la información de los impagos exigibles hasta antes del 30 de abril y con un capital inferior a 2,5 millones. Por lo tanto, entonces, respecto del stock, no tendríamos disponible esa información y respecto del flujo, esta se empezaría a reportar. La eliminación de todos los datos es un segundo componente, que en la redacción particular que tiene la iniciativa hoy día, lo que se dice es que los responsables de los registros deberán eliminar todos los datos relacionados a las referidas deudas. Y en este caso, entonces, es más difícil poder dimensionar el alcance que podría llegar a tener la redacción actual que tiene el proyecto de ley. En términos de los efectos para las instituciones financieras, este segundo componente, este segundo elemento, altera las estadísticas para hacer una adecuada gestión de riesgo al interior de las instituciones financieras y lamentablemente entonces tendría un impacto sobre la capacidad o resiliencia de estas instituciones. El proyecto de ley entonces incluso de alguna manera no queda tan claro el de qué forma podría eventualmente afectar la capacidad incluso del cobro de deudas si es que no se tiene ninguna información. Y en el caso de la CMF se pierde también información para la fiscalización. Ahora, cuando vemos el potencial impacto de un proyecto de ley de estas características, pero centrándonos solo en principio en el primer componente, simplemente el restringir la comunicación de información. El conjunto de beneficiarios es bastante amplio, estamos hablando de 3,5 millones de personas como potenciales beneficiarios de una iniciativa como esta. Este número es bastante grande y considera a personas que tienen desde un día de retraso a personas que tienen 3, 4 o 5 años de morosidad, de créditos que están en condición de impago. Por lo tanto, es un conjunto amplio de personas que incluye a personas que tienen desde un atraso muy menor a personas que efectivamente tienen impagos de larga data. Ahora esto es mayor que lo que había el 2012 porque hay también un mayor número de deudores. El crédito está más extendido de lo que era en aquella fecha. Ahora, si bien es cierto, entonces tenemos un conjunto amplio de personas como potenciales beneficiarios de la iniciativa, lo que vemos de la experiencia del año 2012 es que muy rápidamente quienes estaban en una situación de impago volvieron a tener una situación de impago, por lo tanto pasa a ser un alivio temporal. Las personas que no estaban en mora, a su vez, se enfrentaron a condiciones más restrictivas de crédito, a un encarecimiento del crédito. Entonces, por un lado tenemos un alivio temporal para algunas personas y por el otro tenemos una situación que puede afectar al conjunto más amplio de deudores, no solo a los que están en impago, sino que a quienes tenían deuda al día. Y en ese sentido, cuando miramos al número de personas total, tenemos más de 8 millones de personas que tienen deuda, con potenciales clientes que pueden querer acceder a un nuevo crédito y que se podrían enfrentar a condiciones más restrictivas. La experiencia del año 2012 nos muestra que las tasas de interés, luego de la aprobación de esa reforma, aumentaron entre un 0,5 y un 1,5%, y que en el caso de los montos a financiar eran un 50% de los montos anteriores. Por lo tanto, se redujo el acceso a crédito a un costo financiero más alto a partir de esa experiencia. ¿Y en qué situación nos encuentra hoy día el sistema financiero? ¿Cómo se encuentra hoy día en términos del crédito? Lo que observamos es que en términos del crédito estamos en una zona más bien de debilidad de la demanda y algo más restrictiva también la oferta. Tuvimos una demanda más
más fuerte algún tiempo, pero hoy día está más debilitada. Por lo tanto, tenemos un mercado del crédito que está menos dinámico. Y en ese contexto, el mayor restricción podría tener algún impacto. Déjenme pasar rápidamente a las conclusiones. La CMF entiende la preocupación a la que responde esta iniciativa. Sin embargo, se sugiere explorar alternativas que mitiguen o eviten las consecuencias negativas que podrían tener esto sobre personas o los intermediarios financieros. En particular, considerando la redacción actual del proyecto, que eventualmente se podría perfeccionar si es que la iniciativa continúa. El proyecto de ley tiene un alcance mayor que los proyectos previos, como comentábamos, ya que requiere que la información de deudores sea eliminada por las entidades de crédito y todos los registros, por lo tanto es más difícil entender un poco más el alcance de ello. Borrar información tiene consecuencias negativas para el acceso al crédito de deudores, y esto deteriora las tasas y condiciones de crédito, y eso es importante tenerlo en consideración. De similar manera, limitar la información aumenta el riesgo de sobreendeudamiento, agravando un problema que ya es severo en algunos hogares, y debilita de alguna manera algunos esfuerzos que se han hecho. El proyecto genera riesgos a la adecuada gestión y supervisión, y esto podría eventualmente debilitar la cultura de pago, que tenemos una buena cultura de pago en nuestro país. Falta información de morosidad para la banca y los intermediarios, y también debilita las herramientas de supervisión de la Comisión. En Chile no existe información consolidada de deuda. Es un proyecto de ley que hoy día está en trámite en el Congreso. Esta es una brecha que tenemos respecto a otros países, y eso ha sido reconocido en evaluaciones internacionales. La CMF seguirá trabajando en asegurar que las instituciones usuarias del registro de deuda mantengan un estricto apego a la ley. En eso estamos abocados a fiscalizar el cumplimiento que nos corresponde fiscalizar. La CMF está disponible para apoyar el diseño de mejoras al sistema de información crediticia con el adecuado resguardo de los datos personales. Lo anterior con el objeto de mejorar la adecuación de los productos financieros, su acceso y condiciones. Y de esa forma entonces fortalecer el sistema financiero en beneficio de las personas. Gracias. Muchas gracias, doña Solange. Le solicito a esta comisión que podamos hacer una prórroga de 20 minutos para poder escuchar al resto de los invitados. No, estamos de acuerdo. Le damos la palabra al señor Claudio Ortiz, vicepresidente ejecutivo del Retail Financiero. Tiene la palabra don Claudio. Muchísimas gracias, presidente. Por su intermedio saludo a cada uno de los diputados miembros de la Comisión de Economía y agradezco el que se nos dé la oportunidad de dar a conocer nuestros comentarios respecto a este importante proyecto de ley. Por razones del tiempo, ustedes y todos, voy a hacer lo más resumido posible porque la exposición de la presidenta de la Comisión de Mercado Financiero fue muy completa y creo que abordó buena parte de los puntos que nosotros queríamos, digamos, mencionar, y por ende voy a tratar de plantear aquellos aspectos que creo que pueden complementar los comentarios que realizó la presidenta para la Comisión para el Mercado Financiero. Ustedes tienen copia de mi presentación y me voy a referir, digamos, a aquellos aspectos que creo que pueden ser importantes destacar. Como por ejemplo, yo quisiera destacar que el uso de esta información de deudas impagas no solo hay que mirarlo desde la perspectiva del uso que hacen los bancos, las empresas de retail financiero, las cooperativas, las cajas de compensación, los organismos y empresas públicas. También yo quisiera destacar, presidente, el que esta información de las deudas impagas es utilizada por las personas naturales en sus actos comerciales habituales, cuando arriendan una propiedad, cuando hacen una transacción de compraventa de algún bien, ellos también utilizan esta información de morosidad. Como también esta información es usada por grandes empresas, medianas y pequeñas empresas al momento de vender sus productos y servicios a crédito. Entonces, la invitación que quiero hacer con esta frase es que no solo hay que mirar el efecto de esta iniciativa legal desde la mirada de los grandes emisores de crédito, sino que también desde la óptica de las personas y las medianas y pequeñas empresas. Entrando derechamente en el boletín 14.800
88, también quiero destacar que, a diferencia de las iniciativas anteriores, este proyecto de ley incorpora en su artículo 2 esta frase: para los efectos del artículo anterior, los responsables de los registros o bancos de datos personales. Eso significa que aquí están incorporados como sujetos afectados todas las empresas distribuidoras de información, como también las bases de datos de los emisores de crédito, como también las bases de datos de algunos organismos públicos. Y dice, deberán eliminar todos los datos relacionados con esto. Y eso, tal como ya lo planteó la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, es de la mayor importancia y, creo, gravedad. Esta reacción genera, desde nuestra perspectiva, como externalidad negativa, un quiebre en el proceso de cobro de las deudas impagas, dado que al eliminar esta información, los emisores de crédito no podrán ejecutar este proceso. Yo, presidente, recibí el informe de lo tratado en la comisión pasada, y tengo entendido que hubo varios comentarios de parte de los diputados en que el espíritu, manifestaron que el espíritu de esto no está en afectar el cobro de las deudas, lo cual creo que es algo que rescato y valoro, digamos, en que no está en el espíritu el impedir, digamos, el cobro de las deudas, y por ende mi modesta sugerencia, presidente, es que este artículo debiera revisarse, debiera cambiar su redacción o incluso eliminarse, porque no aporta respecto a lo que plantea el artículo, digamos, primero. Quiero también rápidamente invitarlos a mirar esta iniciativa de la prohibición de comunicar datos, de mirarlo desde dos ángulos distintos: desde la incoherencia regulatoria, como también desde la superposición regulatoria. Hablando de la incoherencia regulatoria, resulta de que en junio del año 2020 se puso en funcionamiento la Ley de Portabilidad Financiera. Este proyecto de ley afectará el funcionamiento, digamos, de esta ley, porque habrá menos información, y eso va a terminar afectando a las personas que quieran ejercer su derecho de portarse a otra institución financiera. También, y ya fue mencionado en la presentación anterior, esta norma limitará la aplicación del artículo 17N de la Ley Pro Consumidor, promulgada en diciembre del año pasado. Este artículo exige a los emisores el análisis de solvencia económica previo al otorgamiento de un crédito. Por lo tanto, al borrarse esta información, ese artículo se verá limitado en su aplicación práctica. Y también los invito a mirar esta iniciativa legal desde la perspectiva de la superposición regulatoria. Hay ya excepciones permanentes y específicas que quiero destacar. Desde el año 2012 ya está prohibido el uso de la información crediticia al momento de contratar algún servicio asociado a la salud. Lo dispuso expresamente el artículo 8 de la ley 20.575. También esta misma ley, la 20.575, prohibió la comunicación de las deudas morosas asociadas a las deudas de las autopistas. Adicionalmente, existe prohibición expresa de uso al momento de contratar un trabajador, porque se violaría el principio constitucional de la no discriminación si se exige algún certificado de antecedentes comerciales por morosidad. Eso está establecido, tengo entendido, en el inciso 7º del artículo 2 del Código del Trabajo. Si la persona se encuentra cesante, también hay una excepción, y esta es permanente. Esta persona cesante puede solicitar la no publicación de sus deudas morosas según la ley 20.463 del año 2010. También la ley 21.214 del año 2020 prohibió comunicar las deudas educacionales. Y finalmente, creo que es importante en este listado de excepciones permanentes y específicas destacar que las deudas de los servicios básicos está prohibido su comunicación a partir de agosto del año 1999 a través de la ley 19.628. En su artículo 17 esto se destaca. También rápidamente un breve paso con información estadística, como complementando lo que se mencionó en la
presentación, digamos, anterior. Aquí lo que yo quiero mostrar y compartir con ustedes, presidente, es la evolución de la morosidad de las tarjetas de crédito, específicamente las tarjetas de crédito. Entre el año 2017 y el año 2021, en la línea azul se muestra la morosidad de las tarjetas de crédito asociadas a la industria del retail financiero, y en la línea más bien amarilla o mostaza se muestra el comportamiento de la morosidad a 30 días. Eso es importante destacar. Este es un test bastante ácido. En la presentación anterior, Solange Bernstein presentó la morosidad a 90 días. Esta morosidad es a 30, sobre 30 días, mucho más ácida, y este es el comportamiento que tenemos en promedio. La morosidad de las empresas de retail financiero históricamente han estado en torno al 8,8%, subimos al 12,1% en los momentos de la pandemia del año 2020, y hoy día esta morosidad al 31 de diciembre es en torno al 4,7%. O sea, ha caído considerablemente, y la morosidad de la banca está en torno, de las tarjetas bancarias, está en torno al 1,2%. Y aquí termino con algunas sugerencias, digamos, bien concretas. Dado todos los efectos y los problemas que puede generar esta iniciativa, sugerimos hacer algunos ajustes, digamos, para acotar esta iniciativa. Y en esa línea, creemos que el proyecto de ley debiera establecer claramente que el sujeto afectado son las empresas que distribuyen información, y más bien hablar de prohibir la comunicación, no eliminar, digamos, registro alguno, y que esto, digamos, no afecta a todos, por ende, los registros o bancos de datos, digamos, personales, solo de aquellas empresas que distribuyen información, y por ende, este proyecto hacerlo más parecido a lo que han sido las iniciativas anteriores. En segundo lugar, para determinar cuáles son los datos a borrar, o mejor dicho, prohibir su comunicación, se debiera establecer qué órgano oficial será el que definirá los datos a ser no comunicados en conformidad a los criterios que establezca, digamos, la ley. En tercer lugar, la prohibición de comunicar mencionada en el artículo primero, que se establezca sobre la base más bien de un derecho a las personas, libremente ellos a solicitar la no comunicación de sus datos, y que no exista un sistema automático que se haga a espaldas de la persona. Yo creo que aquí lo fundamental es que las personas ejerzan bajo su consentimiento este derecho, como una manifestación de lo que está establecido en el artículo 12 de la ley 19.628, que consagra el derecho esencial de toda persona para controlar o autodeterminar el uso de sus datos personales. En cuarto lugar, adicionalmente, esta prohibición de comunicar debe contemplar, a nuestro juicio, un periodo acotado de tiempo, entendiendo que es un lapso excepcional producto de la pandemia, como una medida extraordinaria. Este espacio de tiempo podría establecerse desde el inicio del estado de catástrofe, el 18 de marzo del año 2020, hasta el 30 de abril del año 2022. Hasta acá nuestros comentarios, presidente, y con mi colega, el abogado Renato Gijena, feliz de poder responder cualquier inquietud que haya surgido a partir de estos comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ortiz. Se abre la palabra para que los diputados y diputadas puedan formular sus preguntas. Señor Lavín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludos al invitado, señor Solange Bernstein. Supongo que vamos a tenerla aquí bastante seguido hablando de varios proyectos de ley. Ya don Claudio Ortiz, que ya es parte de la casa, lo hemos tenido aquí durante varios años. Bueno, las dos exposiciones fueron muy claras. Me gustaría saber qué opinan ustedes desde el punto de vista de la información, especialmente el artículo 2 que habla de eliminar información. ¿Cómo podría afectar esto a distintas instituciones que quizás nosotros no lo hemos podido visualizar bien? Por ejemplo, se nombró respecto a las cajas de compensación. Por ejemplo, cuando un trabajador se cambia de un trabajo, dependiendo de la caja en que se encuentra la empresa, se traspasa la deuda. Por ejemplo, ahí tenemos un problema, que esa deuda, por ejemplo, no se podría traspasar porque no existiría la información. Ese es un gran problema que tenía con los créditos sociales, y qué información, esa información, por ejemplo, no llegaría a la suceso. ¿Qué pasa con la misma CMF
con la nómina de deudores, ¿cierto? El registro R04 tampoco tendría la información, a mi entender, para poder llevar adelante ese registro. ¿Qué pasaría con la cobranza extrajudicial? No existiría información para que se pueda realizar y pasaríamos directamente a la cobranza judicial. Y respecto a eso también, ¿qué opinan? ¿Qué pasaría con la información respecto a los juicios que hoy en día existen y que están pendientes? ¿Cómo podrían obtener esa información para esos juicios para seguir adelante? Solo eso, y se me ocurre aquí mirando también la ley, que cuando hay un periodo de cesantía, ¿cierto?, que afecta a un deudor, existe la prohibición, existe como un bloqueo de datos. Quizás se me ocurre que este proyecto de ley podría ir por ahí, buscar un bloqueo de los datos durante cierto periodo, tomando un poco las palabras de don Claudio, y eso quizás podría ayudarnos a darle una vuelta y poder sacar este proyecto adelante de alguna manera. Gracias, diputado Lavín. Sigue la palabra diputado Calisto. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, quiero saludar a los expositores. Mire, yo creo que yo soy emocionante de este proyecto que usted me invitó, presidente. Y la idea, por supuesto, es tramitarlo porque entrega un beneficio a muchas personas, a muchas familias. De hecho, lo decía la presidenta del mercado financiero, 3,5 millones de posibles beneficiarios. Es una cifra importante y refleja un poco la situación en la que está el país sobre un alto nivel de endeudamiento. Pero evidentemente, nosotros tampoco buscamos, entiendo yo, llevar a la gente al sobreendeudamiento. Entonces, también tenemos que sopesar y poner los argumentos en la mesa. A mí me parece bastante razonable los puntos que han planteado los expositores. Particularmente quisiera preguntarle, solamente para tener un poquito más de antecedente, a la presidenta del mercado financiero. Ella hablaba del porcentaje de personas que salen de la situación de deuda. Yo quería preguntarle cuál es el porcentaje de personas que salieron de la deuda y que volvieron a caer en el sobreendeudamiento, entendiendo, tal cual como ella dijo, que muchos de ellos caen, pero a nuevas deudas y van a refinanciar y eso tiene tasas mucho más altas, entonces los ponen en una vorágine que finalmente no sale. A propósito de lo que ha dicho el expositor Ortiz, a mí me parece que es bastante interesante lo que dice respecto de precisar, sobre todo lo relacionado con el artículo segundo, respecto de el borrar los datos, porque yo entiendo que acá nosotros no estamos con el interés de borrar la deuda, digamos. Entonces a lo mejor hay que precisar un poco más los términos, la redacción, y eso es algo que nosotros podríamos seguramente conversar en esta comisión y plantear algunas propuestas de modificación. Eso por el momento, presidente. Después quiero hacer una propuesta respecto, si es posible, no sé cuál es el trámite que usted ha definido o la comisión respecto de la tramitación de este proyecto, pero yo creo que sería bueno a lo mejor escuchar a otros actores. Yo estuve revisando los que han estado, a lo mejor sería bueno complementar un poco más para tener una idea más global y más acabada del proyecto. Gracias. Sigue abierta la palabra. Yo también pedí la palabra. Diputado La Carrera, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, felicitar a Solange Bernstein, a quien no tenía el gusto de conocer, y a Claudio Ortiz, porque encontré muy buenas ambas exposiciones. Y creo que en forma contundente reflejan que este proyecto, si bien es cierto, tiende a ayudar a un grupo importante de personas, también genera un daño colateral que no es menor. Y quisiera ser bien escueto en mi pregunta, quisiera preguntarle a ambos si el daño colateral que esto genera, tanto para las distintas cadenas de información, como por la mayor tasa de interés a la que se ven expuestos todo el resto de las personas, llega a ser algo como pagan todos justo por pecadores o los cuidados del sacristán matan al señor cura. Nosotros teníamos con el diputado Lavín esta aprensión y a mí me da la impresión de que estos cuidados del sacristán van a matar a mucha más gente, van a perjudicar a mucha más gente que las que se pretende ayudar. Entonces me gustaría que fuéramos un poquito más al hueso a decir cuáles, si los efectos colaterales de este proyecto valen la pena correrlos o no valen la pena correrlos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Lavín. De la Carrera. Señor de la Carrera, disculpe.
sigue la palabra. Diputado. Mateson. Sí, Diputado Mateson. Está bien. gracias, señor presidente. Junto con agradecer a doña Solange y a don Claudio, quería tengo ciertas aprensiones con este proyecto. La verdad es que hoy día recién hoy día me incorporo a esta comisión y me surgen dudas acerca, por ejemplo, del monto que se estableció de 2,5 millones y otras cosas, pero que no pretendo tocar en este momento. Lo que sí me parece que este proyecto, más que beneficiar, puede jugar en contra de los deudores al eliminar, ¿no es cierto?, los datos acerca de su endeudamiento, porque sin lugar a dudas pueden recurrir a nuevos préstamos y verse sobreendeudados en el corto plazo. Y por otra parte también me parece que va a producir un encarecimiento de los créditos. Si las instituciones financieras no tienen datos acerca de quiénes son deudores morosos, sin lugar a duda el riesgo a que se enfrentan es mayor y va a producir un encarecimiento y van a terminar pagando justos por pecadores. Entonces me parece mucho más sensato, según mi punto de vista, el establecer una reprogramación de deuda de tal forma que los pagadores puedan absorber esta deuda en el largo plazo y con eso se podrían borrar también de los registros de deudores morosos. Esto para que no se produzca un colapso de los deudores, ya se tenga una visión real de la deuda de las personas y evite el sobreendeudamiento y también evite las alzas de tasas de interés que van a perjudicar a un número mucho mayor de personas que los deudores actuales. Eso sería. Gracias, diputado. Diputada Morales. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar y agradecer las exposiciones. Y sobre todo para Solange, agradecerle la exposición y quizás preguntarle si tenemos algún registro o dato donde podríamos encontrar del comportamiento del préstamo informal, no sé cómo se denomina coloquial, los prestamistas, cómo se ha comportado, claro, cómo se ha comportado ese mercado del cual no tenemos datos y no sabemos de alguna manera el efecto que ha tenido estas distintas medidas o las antiguas leyes en ese mercado, porque a veces por proteger, para no sobreendeudar, podemos llevar a personas a mercados que son mucho más lesivos que los que están regulados. Eso, muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Morales. Sigue abierta la palabra. Diputada Weisse, tiene la palabra. Yo, más que una consulta, pero he escuchado atentamente las dos intervenciones y me preocupa que esto sea un alivio temporal, como se dijo alguno de los expositores, en el sentido de que, claro, al no tener información se facilita el acceso al crédito, porque no hay cómo controlar quién está debiendo mucho. Ya dije antes que me parecía que pagaban los que están bien en sus deudas, al no tener información también, y a ellos se les perjudica el que puedan pedir, siendo buenos pagadores, un préstamo al no tener información, pero los que estaban mal y no hay información, quienes otorgan la deuda van a entregarla y finalmente ahí se sobreendeudan aún más. Eso me preocupa y por lo tanto por eso puede ser, claro, un alivio temporal porque te ingresa recursos a tu hogar, tienes circulante, que todo eso siempre es atractivo y es seductor, digamos, pero al final después igual tienes que pagarlo porque siempre te lo van a cobrar, de todas maneras. El que te prestó la plata la va a cobrar, de todas maneras. Entonces, con las opiniones que han dado aquí los expositores, bueno, tomé datos, aquí mucho, el 2% de las deudas han aumentado el costo en 1,5% más o menos en el último tiempo. Me preocupa eso, el encarecimiento también de la deuda. O sea, en general quiero un poco mantener mi opinión anterior. Creo que es un proyecto riesgoso y que no asegura finalmente una sanidad financiera para las familias en el mediano y largo plazo ya. En el inmediato puede que sí. Creo que hay que todavía haber algunas indicaciones o comentarios al respecto, cómo se puede mejorar. El espíritu lo entiendo, presidente, pero
de verdad creo que así como está, creo que puede ser finalmente perjudicial. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada. Vamos a ofrecer la palabra a los invitados para que puedan responder. Le pedimos sí brevedad porque nos quedan 5 minutos de sesión y le vamos a pedir, por favor, para que puedan responder. Doña Solange. Por su intermedio, presidente, muchas gracias por los comentarios, preguntas. Y la verdad es que partí tan rápido en beneficio del tiempo que no me di tiempo suficiente para saludar apropiadamente. Bueno, resulta que efectivamente, como lo mencionamos, ¿no? Y por eso separamos este proyecto en estos dos componentes, tal como lo dijo también el expositor Claudio Ortiz, que presentó a continuación, ¿no? De que tiene esta parte de que queda la duda respecto de la eliminación total de cualquier registro. Y efectivamente en temas como lo que se hablaba acá de la suceso, o nosotros mismos para poder hacer nuestras propias labores de fiscalización y regulación, o en las cajas de compensación cuando se transfiere un crédito, etcétera. O sea, efectivamente la redacción que tiene el proyecto de ley hoy día deja un espacio de duda respecto de su alcance que sería importante de todas maneras revisar a juicio nuestro. Y respecto de las otras preguntas más concretas, para ir directamente a ello, respecto del que si se vuelve o no se vuelve, y por qué decíamos que es un alivio temporal, la experiencia que tenemos es la del 2012, que en el 2012 efectivamente hubo una ley de similares características, digo, más acotada que lo que tiene hoy día la redacción de este proyecto de ley, pero sí tiene esas características, y lo que se observó en aquella oportunidad es que reinciden o que vuelven a entrar en mora en esa oportunidad un 50%, o sea, la mitad de las personas al cabo de 5 años había vuelto a entrar en mora de acuerdo a los datos de Equifax, que son los que presenté acá, y que ellos dieron seguimiento a las personas para poder ver si reincidían nuevamente posterior al año 2012, que fue esa ley que borró información. Ahora, al cabo de esos mismos 5 años, no están identificados como que fuesen los mismos, pero vuelve al mismo nivel de el número de personas que se encontraban en situación de mora. Por lo tanto, la mitad reincide, pero si miramos el total de personas en mora, se vuelve al mismo número que había previo al año 2012. Y esto también tiene que ver justamente con lo que se comentaba acá, de las implicancias que tiene sobre el acceso y costo de financiamiento. Ahora, yo lo que ponía aquí, ¿no? Que en términos de cuáles son las condiciones de crédito hoy día, son relativamente más restrictivas, son condiciones de crédito que hoy día está más débil y con tasas altas, con tasas de interés bastante altas. No lo presentamos acá, pero las tasas de interés ya son altas. Entonces, el que estas tasas suban aún más dificulta a lo mejor la situación financiera de las personas. Respecto de los costos y beneficios, aquí bien breve, siendo bien concreta, ¿no? Cuando miramos la experiencia del año 2012, lo que vemos ahí es que efectivamente hubo costos importantes en aumento del costo del crédito y en ese sentido y restricciones de acceso. Esa es la evidencia que tenemos respecto de esa reforma. Ahora las condiciones hoy día son distintas y no tenemos una forma de evaluar exactamente cuál podría ser el impacto y hay que ver bien el alcance, si se redefine el proyecto de ley en línea con lo que comentó, por ejemplo, Claudio Ortiz u otra alternativa. Pero tal como está hoy día el proyecto de ley, efectivamente, tal como está redactado, los costos son mayores de lo que los beneficios y eventualmente podría pensarse en alguna alternativa en esta dirección o a lo mejor otro tipo de iniciativa, porque entendemos la preocupación que existe respecto de los deudores. Gracias, doña Solange. Antes de darle la palabra al señor Ortiz, por concepto de tiempo, quiero proponer a esta comisión 2 cosas. En primer término, que para la próxima sesión invitemos al profesor de Derecho Privado y de Derecho al Consumidor de la Universidad de Chile, señor José Roa, quien además fue director nacional del CERNAC, y al economista, señor Gonzalo Escobar, ex fiscal nacional económico, para que puedan darnos su impresión respecto del tema. Y además que podamos, y posterior que los podamos escuchar, podamos votar el proyecto de ley en general en la próxima sesión y que pongamos en el cronograma el día, después de la distrital, el día 30 de mayo como fecha para presentar indicaciones, que nos da un plazo el día lunes 30 de mayo. A las 12 de la noche, el plazo para presentar
indicaciones. ¿Acuerdo? ¿Ah? Nos van a hacer trabajar para el problema. ¿Toma de acuerdo? No, Sí, sí, la puede primera ser. vez. Sí, dejarlo un poco antes porque las indicaciones siempre se pueden presentar incluso en el momento de la discusión. ¿Sí? Entonces, para la elaboración del comparado, Eso, el plazo es efectivamente por un tema de horas para la elaboración del comparado. Los señores diputados pueden presentar indicación hasta antes de votar el artículo, pero es para que tengamos la mayor cantidad de indicaciones puestas en el comparado. Claro. Sí, es para que nada. No, pero el día lunes, hasta las 6 de la tarde, si quieren. Sí. Parece razonable. ¿Por acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ah. Sí. Ah. Tiene la palabra, tenemos al señor Ortiz para responder las preguntas, pero si no hay Sí, problema. presidente, lo que pasa es que como abrió el espacio respecto a los invitados, yo quisiera proponer también a la comisión a el decano de la Universidad de Chile, el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, que yo creo que sería interesante poder escuchar su opinión, igual que la opinión del Banco Central. Yo entiendo que no ha sido invitado el Banco Central en esta discusión. Sí, no hay problema, yo el señor de Gregorio creo que es muy interesante. Respecto al Banco Central, sin duda alguna, poder escucharlo puede ser muy interesante, pero el único punto es que yo creo que ya tenemos bastante información bien similar respecto, yo creo que la posición del Banco Central va a ser bien similar a la que ya... Y lo otro que me quisiera agregar, se mencionó aquí a propósito lo que dijo la presidenta del mercado financiero, de Equifax. Yo no sé si... no, estuvo boletín. Santiago, Tuvo la Cámara de Comercio que tiene a Sí. su cargo esto. el boletín comercial. El boletín Ya, comercial. estuvo ya. La señora Bueno. Teresa Díaz. Bueno, si le parece, no sé, yo creo que el José Gregorio y a lo mejor el Banco Central podría ser a Sí, evaluar. de Gregorio creo que tenemos acuerdo para invitar al exministro Gregorio. Ya serían tres entonces, de Gregorio Sí. y los dos que usted preguntó. Sí, pues, Sí, yo por otra parte quería proponer que se invite a don Lucas del Villar como académico y exdirector de CERNAC. no hay problema, creo que podemos escucharlo a todos. Propongo, sí, quizás podamos partir media hora antes la próxima sesión para... No sé si topan con ustedes, tienen a las 17 horas. Imagínense que tengan sesión los diputados a las 17 horas y se demoren, corremos el riesgo de que podría fracasar, salvo que se comprometan a estar acá a las 17 horas. 4 diputados por lo menos, para abrir. No, porque viene a distrital. Sí, después viene la distrital. Diputado Lavín. claro, presidente, tomando en consideración eso, que nos queda una semana antes de la distrital, la idea ojalá poder votarlo en general antes. Para Darle invitación a los invitados, no sé si todos van a poder venir, Además. y dependiendo de eso, poder adelantar un poco la sesión, también darles un tiempo prudente para que puedan exponer de 10 minutos a cada uno, y así en el fondo tenemos el tiempo para escucharlos a todos y votar en general, y no sé si ver el proyecto que seguimos ahí. No, sería el único tema entonces, porque vamos a estar como justo con Sí, todos y los invitados. tenemos pendiente la votación también del proyecto que hemos La estudiando discusión de particular, claro. del proyecto del remate de bienes inmuebles. O lo ponemos igual. Diputado En todo Lavín. caso, presidente, usted está mandatado para hacer la tabla. Exacto, No, no necesita acuerdo ni nada. Para pero- compartir. o sea, Sí, 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 con- pero la idea siempre es poder hacer esto en Claro, de el manera espíritu transparente. democrático, Exacto, y republicano, transparente. que tanto nos gusta. Hagámoslo así, invitemos a estas personas y armemos la tabla para poder ordenarla Y para la próxima sesión. ¿Y sabe qué más? Y ponemos el proyecto de la prenda pretoria también. Lo agregamos igual, por si nos queda tiempo. Sí, pongamos también en Ya. tabla la votación, Ya. Pues para no perder la continuamos. costumbre. Eso ya, por último. Eso ya, perfecto. Acuerdo, Bueno, presidente. de acuerdo. En acuerdo. Le damos la palabra al señor Ortiz y con eso Más proyectos. vamos Gracias, presidente. En honor al tiempo de usted, voy a ser muy corto y preciso en base a los comentarios que han hecho los señores diputados y diputadas. En materia de las externalidades que trae este proyecto de ley, reiterar que por la historia pasada de otros borronazos, digamos, de información, genera una tendencia al alza en la tasa de interés, aumenta el sobreendeudamiento
y yo insisto en lo que dije en la presentación, deja ciega, además de los emisores de crédito, deja ciega a personas naturales para sus actos de comercio, digamos, en el día a día. Cuando una persona arrienda una casa, cuando alguien vende un bien, hay personas naturales que están en condición de otorgar un crédito, necesitan mirar esta información y no van a poder usarla para esos fines. Entonces, muy importante tener presente no solo los efectos en los grandes emisores de crédito, sino que también las personas y las pymes. Y finalmente, terminar destacando que en la historia del boletín comercial que administra la Cámara de Comercio de Santiago, entre el 4 al 5% de los RUT que están en esa base de datos son deudores permanentes, que independientemente del nivel de actividad que tenga la economía, creciendo al 10%, creciendo al 2%, esas personas se mantienen estructuralmente en la base de datos y esas personas estarían siendo favorecidas por esta iniciativa en desmedro de todo el resto, el 96%, que aunque estén en mora, terminan pagando su deuda. Eso, presidente, y agradezco muchísimo la invitación. Gracias, señor Ortiz. Y, Presidente, ¿quién está pidiendo la palabra? yo, la Solange. Sí, doña Solange. Estamos medio concluir. pasados de tiempo, pero le damos a la palabra. Gracias. Para concluir. Sí, por su intermedio, simplemente que se me quedó una pregunta en el tintero y no quería dejarlo ahí de respecto de la informalidad, porque efectivamente es una preocupación, ¿eh? Y ahí lamentablemente no hay información y la encuesta financiera de hogares que hace el Banco Central data del año 2017, la última, pero este año, era un anuncio, este año tenemos nueva encuesta financiera de hogares que recoge esa información de crédito informal. Así que esa es una encuesta que hace el Banco Central y que debiese tener los resultados hacia el cuarto trimestre de este año. Así que avisar que esa información va a ser bien valiosa, creo yo. Gracias. Muchas gracias, doña Solange. Quiero también, de paso, ver si es posible que oficiemos a la CMF para que nos pueda también entregar esta información de la cantidad de deudores de los 3.535.885, si es posible entregarlo desagregado por regiones, porque eso sería una información importante también para los parlamentarios. Con el RUT y todo. Muchas gracias por la presencia, le damos la presencia, siempre la voluntad de esta comisión será escuchar a todos los actores para poder legislar de la mejor manera para nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Gracias por la invitación.